8:52 de la mañana, vamos a mirar medio y largo plazo de la inversión. Está con nosotros Almudena Mendaza, responsable para Iberia de General Investments. Bienvenida, Almudena. Buenos días, muchas gracias. Nos acompaña también Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Y Juan Fierro, director para Iberia de Janus Henderson. Juan, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Almudena, ¿cómo habéis fotografía del mercado? Hemos empezado razonablemente, pero con un poco lo que se esperaba, ¿no? Aupados todavía pues, por esos datos de desaceleración en la inflación, que venían de alguna manera pues, marcando ya desde la última parte del año 2023 las expectativas, sobre todo de política de tipos de interés de bancos centrales, que yo creo que siguen siendo protagonistas absolutos. Y bueno, pues desde nuestro punto de vista, alejando todos un poco algunos fantasmas y poniendo en cambio encima de la mesa de nuevo los riesgos geopolíticos, que desde nuestro punto de vista se han recrudecido, intensificado desde el comienzo de año, ¿no? Tenemos varios frentes abiertos y cobra también algo de interés la incertidumbre en la parte de las elecciones norteamericanas, que las vemos muy a final de año, ¿no? Son en noviembre, el 5, ¿no? El 5 de noviembre. Pero sí que pensamos que las últimas semanas bueno, pues han tomado algo más de vigor ese tipo de riesgos. Por nuestra parte, desde luego, vemos de momento pues, oportunidades interesantes en distintos activos. Todavía seguimos pensando que la renta fija va a seguir marcando por lo menos la primera parte del año y hasta que no sepamos un poco dónde están esas bajadas de tipos para los inversores / ahorradores más conservadores y para los no conservadores. Y en la parte de renta variable, pues estábamos viendo, ¿no?, cómo el S&P, el índice norteamericano, ha alcanzado ese límite de los 5.000. Y en ese sentido, pues pensamos que hay oportunidades. Vamos a ver si de manera diversificada en bastantes sectores y no solamente centrados en las famosas conocidas. Francisco. Pues otra sorpresa, ¿no? La teoría que traíamos, las perspectivas que traíamos a principios de año eran: vamos a empezar el año un poco flojos, apostando sobre la renta fija, y en la segunda parte del año, una vez que haya pasado el impacto de estos tipos de interés que llevamos un año esperando a que nos den en la cara, sin embargo no acaban de materializarse en términos de crédito a la familia o de bancarrotas en las empresas, pues en la segunda parte del año ya veríamos la remontada y sería el momento de apostar por la renta variable. Y lo que estamos viendo, de nuevo, es una renta variable que nos vuelve a sorprender, con un comportamiento mejor de lo esperado, con un principio de año muy potente y en cambio una renta fija que está dando más bandazos. Una economía muy difícil de prever, ¿no? Unos mercados muy difíciles de prever y que para mí lo que indican es que es buen momento para diversificarse y sentarse en casa y no tomar muchas decisiones específicas porque nos solemos equivocar. ¿Los 5.000 cambian algo, que decía Almudena? Yo creo que no. Sé que hay muchos inversores muy aficionados al mundo técnico y que las referencias específicas a un nivel específico pues le parecen muy relevantes, pero para mí es más una cuestión general del mercado, que se ve gratamente sorprendido, por ejemplo, por los beneficios empresariales, que sin ser espectaculares los del último trimestre del año pasado, pues están doblando las expectativas que teníamos hace un par de semanas. La sorpresa de que Powell toma una posición clara, ella dice, de acuerdo, ya hemos llegado al punto de inflexión, ya está aquí el pivot. Un conjunto de noticias, digamos, de segundo nivel, pero positivas, y que está haciendo a los inversores relajarse, ¿no? Y un poco la reacción ante el posicionamiento quizás excesivamente pesimista que se tomó en las últimas semanas del año pasado, ¿no? Un poco de vértigo ante el buen resultado de la bolsa. Se empezó el año con una posición bastante negativa y ahora, viendo que la cosa aguanta, estamos viendo a los inversores volver al mercado. No creo que sea una cuestión del nivel 5.000. Juan. Pues bastante de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que la tendencia que hemos visto en este comienzo de año es muy parecida a la del final del año pasado, sobre todo esa lucha que hay entre mercados y bancos centrales en cuanto si va a haber 7 bajadas, 5 bajadas, 4 bajadas. Y es cierto, este principio de año estamos viendo como la renta fija nuevamente está en terreno negativo y la renta variable en terreno positivo. De ahí la importancia de mantener cierto grado de tranquilidad, mantener unas carteras diversificadas y mirando un poco más en el medio y largo plazo, porque nuevamente, si miramos al último trimestre del año pasado, sucedió algo lo mismo. Veníamos de condiciones de mercado difíciles para el inversor y en las últimas 9 semanas de año el estar invertido y el estar bien posicionado en una cartera diversificada ayudó a terminar el año en un contexto bastante favorable. Por lo tanto,
Yo creo que nuevamente seguimos en ese entorno de lucha entre mercado y bancos centrales en cuanto a política monetaria y la importancia de estar invertidos porque evidentemente tanto la renta variable como la renta fija pueden funcionar en este contexto de mercado. Francisco, ¿pensáis que la desaceleración de la inflación puede llegar más rápido de lo que se esperaba? Mañana vamos a tener datos de inflación en Estados Unidos. ¿Hablamos de Europa o de Estados Unidos? De los dos. Mañana tenemos el de Estados Unidos, se espera 2,7, 2,9, pero ya sí que es última milla, ya no hay mucho matiz. No es nuestro escenario central, que llegue antes de lo esperado. Estamos más o menos de acuerdo con el consenso de que este va a ser un año de pequeñas alegrías y pequeñas decepciones en el que la aguja total apenas se moverá del 3%. Quizás en Estados Unidos hay un poco más de margen a la baja, sobre todo en el IPC, porque es un indicador que tiene algunas debilidades técnicas, el que vamos a ver esta semana, y en particular la manera en la que computa los costes de vivienda y de automóvil hacen que vaya un poco más lento o que infravalore cuando estos precios están cayendo, como está ocurriendo. Si miras los alquileres en Zillow están cayendo mucho más rápido de lo que refleja el componente de vivienda del IPC. Entonces, es probable que veamos discrepancia entre el PCE en Estados Unidos y el IPC. Eso generará ruido porque es que hay demasiadas cámaras puestas en la economía norteamericana, pero gran parte de esa divergencia se explica a través de cuestiones técnicas. En general tenemos dos economías que están, digamos, atascadas porque tienes la economía real bajando, pero luego tienes el impacto de los alimentos y de la energía un poco de manera volátil y sobre todo en Europa el impacto de estos subsidios que van a ir eliminándose, ¿no? Y que en cada país llega en un mes diferente y que tiene una intensidad más diferente. En Alemania, por ejemplo, ahora se vuelve a incorporar un IVA de 7 puntos porcentuales al IVA que se habían quitado hace un año, pero al mismo tiempo se les está aflojando a la industria. Muchos factores empujando en direcciones contrarias, un resultado poco claro. No esperamos una bajada. Si eso ocurriera, entonces sí que a lo mejor el mercado tendría razón en que vamos a ver bajadas de 5 o 6 recortes de tipos de interés este año. No es nuestro escenario central, nosotros creemos que la bajada va a ser moderada y que el Banco Central se va a sentar a esperar a ver el impacto de las subidas salariales y que prefiere estar doblemente seguro de que el precio baja. No es nuestro escenario. Vamos a hacer una pequeña pausa porque va a abrir la renta variable europea. Enseguida nos va a contar Eva Villanueva cómo abre, quedan nada, 10 segundos para que abra el mercado, abra la renta variable en el viejo continente. Los relojes Festina le ofrecen la apertura de los mercados europeos. Eva Villanueva, cuéntanos cómo se ve esta apertura ya con 7-8 segundos de apertura en el viejo continente. Pues estamos viendo cómo los principales índices europeos se están moviendo al alza en los primeros compases de sesión, 0,37% al alza para el IBEX 35, que se vuelve a poner por encima de los 9.900 puntos, 9.935 enteros, y con movimiento similar, moderado, 0,40% de avance para el CAC 40 parisino, hasta los 7.674 puntos. En cuanto a lo que estamos viendo, el Eurostoxx 50, el indicador de referencia para compañías de la eurozona, también recupera el 0,26% hasta los 4.728 puntos, con Londres también dudando, eso sí, en estos primeros compases de sesión, aunque sumando posiciones. Todo esto, por supuesto, tras esa jornada en la que hemos visto en las principales plazas asiáticas, chinas y Japón, cerrada por esa festividad del año nuevo lunar, y viendo cómo entre los principales índices americanos el S&P 500 quiere seguir subiendo 0,12% al alza por encima de esos 5.000 puntos, y el tecnológico Nasdaq, que acaba también de marcar récord, avanzando timidísimamente hasta los 17.957 puntos y mirando esas subidas de Nvidia, que se sitúa como la quinta compañía más valiosa del mercado americano, a punto ya de pasar a la cuarta posición. En cuanto a lo que vemos hoy pendientes en el mercado de las commodities, es como el oro negro desde primera hora está moderando el precio, retrocede tras haber subido un 11% en las dos últimas semanas, y en medio de lo que son las informaciones que llegan mirando a Oriente Medio, donde el ministro de Exteriores iraní acaba de decir que es más posible, que está más cerca un posible acuerdo entre Israel y Hamas. Relajación en el precio del petróleo, el de referencia en Europa en $81,60 y el de referencia en Estados Unidos en $76,32, mientras que vemos como en el mercado de divisas ese euro-dólar trata de imponerse en algo. La moneda comunitaria frente al billete verde le cuesta, pero esta hora recupera ese nivel de 1,08. Volviendo a los protagonistas del día con nombre propio, tenemos que centrarnos dentro del Eurostoxx 50. ¿Quiénes son
los protagonistas en la tabla en una jornada en la que vemos cómo, por el lado de las subidas, L'Oréal sube el 1,58%, se recupera de las caídas de la semana pasada, Vivendi 1,5% de rebote y el que más pierde es Siemens 2,5% y caídas superiores al 1% para BAS. Si miramos al mercado del IBEX 35, el mercado español, vemos Unicaja se impone en la tabla con una subida superior a los 3 puntos porcentuales y el 1,27% que se anota Grifols. De los 35, solo uno se viste de rojo, Acción Energías Renovables, que se deja el 0,28%, y todo esto en una jornada en la que, si miramos al mercado continuo, estamos pendientes de lo que es la vuelta a la negociación de los títulos de Talgo, después de que le hayan levantado la suspensión a las 8:30 de la mañana, y hasta ahora vemos que está retrocediendo y se desploma un 7,64% hasta los 4,41 euros por acción. Los relojes Festina le han ofrecido la apertura de los mercados europeos. Volvemos a la mesa. Juan, estamos viendo con Francisco la opción o esa sensación o situación alrededor de la inflación. ¿Cómo la veis a un lado y a otro del Atlántico? Yo creo que por el lado, sobre todo de Estados Unidos, vamos a empezar por este lado del Atlántico. Creo que esta última milla va a ser la parte más difícil. Estamos viendo como parte del retroceso, posiblemente de cara al dato de mañana, esperamos 4 décimas. En diciembre creo que el dato, si no recuerdo mal, fue del 3,4. Las estimaciones para este mes de enero es de en torno al 3%. Y mucho de esto tiene que ver también con el efecto base. Vamos dejando atrás meses de inflación más alto en el 2023 y evidentemente vamos registrando moderación en la escalada de precios en este año. Entonces, por el efecto base, evidentemente vamos a ver una desaceleración de la inflación, pero creo que llevar la inflación ahora del 3 al 2 o al 2,4, 2,5, que yo creo que es donde los bancos centrales van a empezar a estar algo más cómodos, va a ser difícil. Esto de cara a la política monetaria, en el caso de Estados Unidos, yo creo que posiblemente veamos 4 bajadas de tipos. Ahora mismo hay ese debate o está sobre la mesa la posible bajada, una primera posible bajada en mayo, pero seguramente sea más en junio. En el caso de Europa yo creo que la inflación también nuevamente estamos viendo una moderación, pero quizá nuevamente de una manera mucho más lenta de lo que los mercados y los bancos centrales esperan. Y yo creo que tanto Banco Central como inversores necesitamos ver más evidencia de que la moderación de precios está siendo lo suficientemente notable como para que anticipemos una bajada de tipos para abril o mayo nuevamente. ¿Almudena? A ver, al final tenemos que darnos cuenta que los objetivos de inflación que se haya marcado tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo no se van a alcanzar en el año 2024 de manera, digamos, puede haber algún mes, como decíamos, que tengamos alguna sorpresa negativa, positiva de esa bajada, pero en términos generales los objetivos no se van a cumplir. Lo que pasa que lo que el mercado y los propios bancos centrales van a premiar con una bajada de tipos es simplemente que estemos en una era de desinflación, que ya hayamos tomado esa senda. Entonces, más allá de que haya un mes más positivo o negativo, que pueda haber repuntes puntuales, en la parte europea a nosotros nos preocupa especialmente, bueno, pues todavía la dependencia energética, que no está siendo un problema aparentemente, pero que sabemos que tenemos en este lado del Atlántico, y el tema de los costes laborales, que normalmente, bueno, pues sí que tienen un impacto también de repunte en la parte de inflación, por lo cual, partiendo de la base de que no vamos a conseguir desde nuestro punto de vista ese objetivo de inflación que se haya marcado ninguno de los bancos centrales, Estados Unidos en Europa, sí que pensamos que ese momento de desinflación va a continuar, que vamos a tener meses de incluso gratas sorpresas y en ningún caso desde nuestro lado pensamos que vamos a ver bajadas de tipos. Tiene que haber un poco esa estabilidad en Estados Unidos y en Europa antes de verano. Europa irá por detrás de Estados Unidos, seguramente pues 1 o 2 meses, posiblemente, esa es nuestra expectativa. Mayo, junio nos estamos moviendo, en cualquier caso antes de verano, un pequeño gesto, y no pensamos de manera tan agresiva en una bajada de 6-7 veces como hay parte del mercado que está descontando, porque pensamos que, insisto, podemos ver repuntes en un momento significativo. Entonces, ¿es un fracaso de los bancos centrales porque al final no han conseguido su objetivo de inflación? Eso no nos lo estamos cuestionando. Lo que estamos cuestionando, lo que vamos a premiar, es que realmente sí que hemos cambiado, digamos, esas dinámicas de inflación a un momento de desinflación, pero en cualquier caso los objetivos no se van a cumplir de manera taxativa. Francisco, ¿qué os preocupa más, Alemania o China? ¿O los dos?
Desde nuestra óptica yo diría que Alemania, aunque nos preocupa de manera moderada, en el sentido de que aunque está garantizado que Alemania este año no nos va a dar ninguna alegría, porque está en una situación complicada, se le han juntado los problemas estructurales derivados de la ruptura de sus relaciones con Rusia, que nos han hecho descubrir que su industria no era tan competitiva como estábamos creyendo, una serie de problemas coyunturales, tanto internacionales, pues de repente la tensión en Oriente Medio le está subiendo los costes energéticos en el país que más desesperado está buscando alternativas al gas ruso, más una serie de problemas coyunturales locales. Huelgas en el transporte, que le están aumentando el coste del resto de los inputs necesarios para la industria, y encima un gobierno que ha optado por una austeridad bastante severa, que no era para nada obvio. Hace unos meses creíamos que Alemania, el gobierno alemán iba a saltar a lo mejor al campo de los más flexibles en el ámbito fiscal, y no ha sido el caso. Entonces, digamos, tiene pocos motivos para la alegría, pero aún así lo que vemos es un Banco Central Europeo muy tranquilo, que digamos abraza esa idea y que no va a entrar en pánico por el hecho de que Alemania se nos estanque. El Banco Central Europeo está cómodo, en nuestra percepción, de nuestros economistas en Frankfurt, con una economía europea que apenas crece, ¿no? Entre el 0 y el 1%, y está cómodo con una Alemania que roza la recesión. Entonces, desde la óptica de los mercados financieros, pues no supone un gran cambio. La inflación seguirá cayendo, los bancos centrales van a seguir haciendo su trabajo, que va a ser esperar hasta que estén segurísimos, como decía Almudena, de que la inflación, decía Javier, la inflación está más cerca del 2 que del 3%, y esa es la situación. Entonces, ¿preocupa a Alemania? Sí, pero moderadamente. Y China, pues también preocupa, pero quizás estamos infravalorando la capacidad de China de rebotar, ¿no? Y de darnos una alegría. Yo veo mucho pesimismo acerca de China para el año 2024. Creo que tendemos a volver a pecar de extrapolar lo que ha pasado en los últimos meses. Bueno. No olvidemos que cuando hablamos de China, es cierto que nos hemos ido acostumbrando a unas expectativas de crecimiento, pues antes, ya ¿dónde habrán quedado los crecimientos de doble dígito, ¿no? Es cierto que China, nosotros esperamos que crezca este año en torno a un 4%. Sigue siendo infinitamente mejor de las expectativas de crecimiento que tenemos tanto en Estados Unidos como en Europa. Como bien señalabas, que un 0,5 ya nos parece algo positivo, porque ya estamos en terreno positivo, por lo cual un crecimiento del 4% para un país como China, insisto, es algo decepcionante si tenemos en cuenta su potencial, pero desde nuestro punto de vista lo positivo de China es que en aquellos problemas que van enfrentando, aunque con cierta lentitud, porque mover toda esa maquinaria cuesta, pero se van enfrentando a ellos, por lo cual nosotros China pensamos que puede incluso ser en un momento determinado, pues eso, oportunidad de inversión. No nos preocupa especialmente con ese crecimiento más o menos estable del 4%. Preferimos pensar que van a crecer a ese nivel que no expectativas, y que decepcionen un poco al mercado con expectativas superiores. Y en la parte de Alemania, pues es verdad que Alemania está en recesión técnica y está ahí en recesión y está ahí rozando. Es posible el que está dragando precisamente esa parte de crecimiento en Europa, pero estoy bastante de acuerdo. Nosotros pensamos que no va a suponer un problema coyuntural para el crecimiento en Europa, aunque sea muy exiguo. Insisto que nos estamos conformando con un crecimiento del 0,5, es nuestra expectativa para este año, es de cimitas, y ya estamos como dando saltos de alegría. Venimos de una expectativa, pensar que si este año hablamos de consenso, de cuándo vamos a bajar tipos, el año pasado el consenso era cuándo íbamos a entrar en recesión, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y eso se ha ido despejando a pesar de los problemas coyunturales de Alemania, que no los podemos olvidar, pero sí que es cierto que creemos que las autoridades de Europa están bastante cómodas y dan por hecho que a Alemania le va a costar un poquito volver al terreno positivo, pero no pensamos que sea un problema muy importante. Juan, Alemania, China, China, Alemania. Bueno, al final yo creo que incluso ambas economías están relacionadas por esa relación de exportaciones. En el caso de Alemania, por dar un tono positivo y dentro de los datos negativos, los últimos datos, por ejemplo, de PMI, aunque siguen siendo negativos en el sentido de que del sector manufacturero sigue en recesión y sigue contrayéndose, sí que hemos visto determinados signos o tendencia de los últimos 4 datos en el que esa desaceleración está siendo a tasas menores. Por lo tanto, yo creo que sí que podemos decir que hay un punto de inflexión en el que quizá a partir de la segunda mitad de año el sector manufacturero en Alemania empiece a darnos alguna alegría y empiece o pase a estar en el terreno positivo. En el caso de China, estoy de acuerdo con Francisco. Yo creo que en el corto plazo
puede haber una sorpresa desde el punto de vista de estímulos. Creo que el gobierno chino está por la labor de incentivar el momentum de la economía china, pero también es cierto que, bueno, que está atravesando este proceso de desapalancamiento con todos los problemas que tiene en el sector inmobiliario y sobre todo también que parece que el consumo, la demanda, no termina de despegar después de los años del COVID y los problemas que han tenido de cara a salir a la calle y consumir. Por lo tanto, en el corto plazo, en el caso de China, desde el punto de vista de los mercados, cuidado porque puede haber una noticia positiva en cuanto a estímulos. Y en el caso de China, yo creo que Alemania, de cara a la segunda parte del año, sí que creemos que puede empezar a despegar y a tener alguna noticia positiva en cuanto al sector manufacturero, que es una parte importante de la economía. Entremos en estrategias. Juan, renta variable, ¿cómo lo veis? Pues creo que hay que estar invertidos, sobre todo cuando tenemos ese horizonte de inversión de 3, 4, 5 años. En el caso de Europa, nosotros seguimos pensando que cuenta con las valoraciones atractivas, lo suficientemente atractivas como para contar con ese colchón o ese margen de maniobra. Y siempre hay que decirlo, cuando pensamos en Europa, especialmente las grandes compañías, no estamos hablando de compañías que invierten en Alemania, en Francia, en Italia, en España, son compañías globales, por lo tanto están expuestas a las dinámicas de la economía mundial. Entonces, valoraciones atractivas, compañías que son líderes en muchos casos en sus sectores en los que funcionan, en los que atienden, y compañías que atienden a la demanda global. Por lo tanto, estamos en un contexto de mercado en el que la renta variable europea perfectamente nos puede seguir dando rentabilidades atractivas. Ahora bien, lo comparamos con Estados Unidos, el S&P 500, rentabilidades el año pasado del 26%, pero extraemos el impacto de las magníficas 7 y esa rentabilidad no es tan atractiva como parece. Por lo tanto, me inclino más por Europa para este año que Estados Unidos. ¿Francisco? La verdad es que es una historia un poco difícil de narrar, ¿no? O sea, tienes por un lado Europa, que como decía Juan, tiene unas valoraciones estupendas, por debajo, en media, más o menos con Pero llevamos 10 años así, ¿eh? Exacto. Pero que miras, pero es que miras al otro lado y te digo, ¿dónde está el beneficio empresarial? Tienes razón, Juan, son multinacionales que venden en todo el mundo, pero con sus ventas mundiales, las perspectivas de crecimiento de beneficios para este año son del 5% o menores del 5%. No es algo, como dicen los anglosajones, para llamar a casa, ¿no? Y contar. Y por el otro lado, al otro lado del Atlántico, tenemos unas empresas también multinacionales, también, oye, con sus magníficas 7, que para mí no veo el motivo por el que haya que descartarlas, porque creo que todavía tienen recorrido y que gran parte de la excitación que se respira en el ambiente sobre la inteligencia artificial va a acabar en los bolsillos de estas 7 grandes. Entonces no veo motivos, a pesar del altísimo de sus valoraciones, para eliminarlas de las carteras. Entonces tienes una historia en la que son muy caros, pero las perspectivas de crecimiento son más excitantes, ¿no? Un 12%. En un entorno en el que los tipos de interés van a caer, eso históricamente lo que yo recuerdo es que cuando los tipos van hacia abajo, la gente mira más el crecimiento, el beneficio empresarial, ¿no? Se ponen menos cicateros, ¿no? con el monedero. Entonces yo diría, si me preguntas qué va a ganar este año, yo veo más posibilidades en la renta variable norteamericana. Pero estoy de acuerdo, es un año para estar invertido, personalmente creo, para no mirar demasiado a la letra pequeña. Se ven muchas contradicciones en las recomendaciones del consenso. Te dicen el sector más valorado por los inversores es el sector de salud, pero luego el segundo es el de comunicaciones y servicios. Entonces parece que hay una persona bipolar al mando de los mandos, que al mismo tiempo se quiere proteger muchísimo, pero que está dispuesto a apostar por la tecnología y el crecimiento. Es un año de confusión, hay que estar invertidos y diversificación absoluta. ¿Modena? Totalmente de acuerdo, y además dentro de esa diversificación te diría precisamente que para nosotros es un año en el que a lo mejor no hay que prestar demasiada atención a los estilos, el estilo más crecimiento o valor, que ha sido la gran dicotomía en estos últimos años para aquellos que sí que han estado invertidos en renta variable, y que de hecho esa enorme rotación que ha habido de estilo es lo que ha hecho a muchos inversores perder terreno en renta variable, tanto en Europa como en Estados Unidos, y más en Europa, porque nos hemos movido no, es un año de valor, es un año de crecimiento, y eso realmente ha lastrado el mercado. Nosotros pensamos de una manera un poco más generalista, más diversificada. Invertir en renta variable americana para nosotros sigue teniendo sentido. Es que yo creo que nunca no tiene sentido. Podemos jugar un poco con esa exposición, pero más allá incluso de los 7 magníficos, pensamos que hay muchas compañías, incluso ligadas a la parte de tecnología e inteligencia artificial, que
pesar de que han crecido mucho y no están en esa lista de 7 magníficos, van a tener mucho peso todavía este año. Y en la parte europea también nos gusta mirar un poco también a esas compañías. Nos olvidamos que en Europa también hay innovación. Y en Europa hay grandes compañías en distintos sectores que están precisamente también muy posicionadas hacia todo el desarrollo de inteligencia artificial, en la que habrá ganadores y habrá perdedores, eso seguro, pero sí que es cierto que se van a poder también aprovechar un poco de esta revolución, lo que han llamado algunos expertos una segunda revolución industrial realmente, ¿no? Por lo cual nosotros sí que estamos positivos en renta variable europea, pero de una manera, como decía, un poco más constructiva en buscar las compañías per se. Creo que es un año de hacer selección, es un año de gestión activa. Es verdad que nosotros lo vemos así porque pensamos que va a haber más ganadores y perdedores, pero en términos generales nos gustan las dos. Hablamos últimamente, también leo mucho sobre pequeñas compañías, ¿no? También es un entorno aparentemente interesante para invertir en pequeñas compañías, que son aquellas que a lo mejor, bueno, si bajan los tipos de interés y efectivamente están menos achuchadas, por así decirlo, en la parte de financiación, pues normalmente presentan un mejor recorrido. Pensamos que también es un momento para por lo menos prestarles atención en una cartera, insisto, diversificada, tanto en Estados Unidos como en Europa, porque, insisto, más allá de los grandes números, de los grandes índices, vamos a encontrar oportunidades de manera bueno, pues bastante selectiva. ¿Y en renta fija? A ver, renta fija, efectivamente... Esto después del inicio de año. Los inversores al final, o los ahorradores, siguen estando muy positivos en renta fija, pues más por el cupón que realmente por el precio del bono, ¿no? O sea, es lo que estamos viendo. Nosotros sí que pensamos que va a haber un incremento en la dispersión, que ya empezamos a ver la última parte del año, es decir, no puede ser que mantengamos este entorno en el que todos los sectores y todos los bonos de todo pague lo mismo, ¿no? Hemos visto cómo ha habido una salida importantísima, por ejemplo, de inversión en deuda emergente, porque yo en Europa es muy fácil construir una cartera en calidad de inversión pagándome un cupón bastante atractivo y sin prestar atención realmente a otro tipo de activos. Se ha diversificado poco en renta fija, esa es nuestra opinión. Seguimos positivos, pero más selectivos, porque creemos que va a haber dispersión y, de hecho, se están generando ineficiencias de mercado desde el principio de año cada vez más sustanciales entre sectores o tipos de compañías. Vemos mucho miedo a la duración. Desde nuestro punto de vista, lo que hemos venido también... ¿Por corta o por larga? ¿Por reinversión? Vale. En Europa y en España concretamente siempre hay miedo, digamos, ¿no? Primero construimos la posición en renta fija en crédito y luego, bueno, pues vemos si es el momento de incrementar duración. Vemos todavía que va a haber una apuesta significativa por duraciones más bien cortitas. Y lo que sí que hemos visto, y nosotros desde General Investments, que sí que tenemos mucho foco en la parte de deuda de gobierno, que cuántos años llevamos sin hablar de bonos de gobierno desde el 2012, pues sí que vemos que algunos inversores están tomando posiciones en deuda de gobierno, en prestarle dinero a los países porque vale la pena, de momento, en términos de rentabilidad, y seguramente subir un poco la duración por esa parte, ¿no? No subirla tanto en la parte de crédito, y esa es un poco nuestra apuesta. Por lo menos hasta que veamos esa bajada de tipos, pensamos que vamos a mantener un escenario muy similar en términos de oferta y en términos de inversión por parte de los ahorradores, ¿no? No pensamos que ahora vaya a ser un momento que vamos a movernos hacia duraciones más largas o high yield, que puede ser un momento también de oportunidad después de haber corrido. Pensamos que realmente se va a jugar un poco lo que llaman un poco más barbell, ¿no? Esa parte de duraciones para intentar mantener algo estable, porque a la segunda parte del año, si vemos esas bajadas de tipos, posiblemente ya no estemos en el mismo escenario. Pero dispersión, selección y realmente un riesgo muy contenido en la duración, es como lo vemos. ¿Juan? Pues bastante de acuerdo. Yo creo que hay que irse... Nos inclinamos desde Janus Henderson más por los segmentos conservadores de la renta fija, sobre todo porque al final en la parte de crédito los diferenciales, es decir, lo que pagan las compañías por prestar dinero, bueno, por tomar prestado dinero, siguen siendo muy ajustados en relación a la media histórica. En cambio, nuevamente, volvemos a ese escenario en el que posiblemente veamos primeras bajadas de tipos en abril, primavera, verano. La duración empieza o sigue teniendo un atractivo especial para el inversor, y cupones del 4,5 en el caso de Europa o del 4 nos parecen suficientemente atractivas, y nuevamente, a medida que bajamos la calidad crediticia, la calidad crediticia tanto en gobiernos como en el sector corporativo, hay que empezar a tener cuidado nuevamente, porque vamos a un escenario de
coste del capital más alto, aunque bajemos tipos, pero coste de capital más alto para las empresas, y hay que discernir efectivamente esa gestión activa, hacer esa buena selección de valores. Por lo tanto, cuidado en la parte de menor calidad crediticia, y duración con calidad crediticia también nos gusta. Francisco. La renta fija probablemente es la apuesta más segura que podemos hacer este año. Es donde, por lo menos cuando miras en las perspectivas del consenso, es donde más nivel de convencimiento hay. Sin embargo, el principal problema que le veo a la renta fija es que tocarle la puerta del inversor y decirle, cuidado con la renta variable, pero puede estar bastante seguro respecto a la renta fija, es exactamente el mismo mensaje que le estábamos dando hace 12 meses, ¿no? Entonces, venimos con la credibilidad justita, la gente de los mercados. Esta película ya la he visto yo, y luego pasó que los tipos no bajaban, que los tipos de hecho subieron, y de ahí viene, digamos, esa reticencia que mencionaba Almudena respecto a la duración, ¿no? Porque en teoría sería para venderlo todo y lanzarse a la duración, si te crees las perspectivas que vienen de los mercados centrales. Estamos hablando de igual 6 bajadas en Estados Unidos y 4 o 5, depende del día en que preguntes, en Europa. Y sin embargo, el hecho de que la gente no acaba de creerse es lo que lo hace más atractivo. Porque si la gente se lo hubiera creído, ya tendrías que entrar descontando eso del precio. Y todavía no está ahí. Entonces, yo personalmente creo que la renta fija es muy atractiva, si la estás mirando para todo el año. Es verdad que puede ser que nos veamos aquí dentro de un mes y te encuentres con alguna pérdida y te tengan que sacar los colores, pero que en general la apuesta es bastante segura. Los bancos centrales van en esa dirección. Si de nuevo no miras la letra pequeña de mañana, pasado mañana, de aquí a un año, sin duda la renta fija nos va a dar alegrías. Incluso si nos la diera, entramos ya con unos cupones que te permiten, digamos, amortiguar el impacto. Entonces, un activo al que yo le veo, digamos, poco peligro, y también pocas razones para irse a buscar más allá de la renta de gobiernos, ¿no? Los cupones, sobre todo si te permites comprar en Estados Unidos, te puedes comprar una cartera muy interesante de rentabilidades superiores al 4% sin tener que ir a high yield ni nada. Una última pregunta para los tres. Francisco, ¿qué riesgos estáis barajando, geopolíticos, tensiones comerciales, riesgos inflacionistas, elecciones, Mar Rojo? ¿Qué riesgos debería empezar a mirar ya el inversor para este 2024? Que hay más de 50 elecciones en el año, ¿eh? Pero ¿dónde estáis mirando? Este es el año, o sea, es increíble, parece cuando te metes en un riesgo parece que nunca va a terminar. Estuvimos 3 años con el COVID, que volvemos a recaer la economía, después poco a poco aparece la inflación y parece que llevas toda la vida hablando de inflación y que nunca se va a terminar. Este es el año en el que la inflación ha pasado al segundo nivel y arriba tenemos los geopolíticos, ¿no? Entonces este año parece que están aquí de toda la vida, es el primer año en el que realmente le estamos prestando atención. Lo peligroso de aquí es la retroalimentación. La gran mayoría de los riesgos geopolíticos tendrían como resultado que la inflación se nos vuelve a ir de las manos. Y empezar de nuevo un ciclo de subida de tipos, pero con los bolsillos vacíos, sin los ahorros de la pandemia, podría ser bastante más duro, ¿no? Entonces, para nosotros es el principal riesgo. Sea Taiwán, sea un deterioro de la situación en Rusia, un deterioro de la situación en Oriente Medio, todos tienen papeletas para acabar volviéndonos a poner la energía un 20, un 30% más caro de lo que está ahora. Y entonces todo el análisis que estamos haciendo de bancos centrales habría que meterlo a papelera y volver a hacer uno nuevo que sería bastante más feo para los mercados. Entonces, en resumen, geopolítico, y el subtitular sería por la inflación. ¿Almudena? Y lo curioso es que además prácticamente todos los conflictos geopolíticos que tenemos un poco en el tablero están relacionados entre sí. Por lo cual eso tiene de alguna manera un peligro mayor, ¿no? Porque cuando miras el mapa, aparte del tema de elecciones, que es verdad que es increíble como nos enfrentamos a un año electoral meramente, es que prácticamente todos, al final, si tienes un problema en Oriente Medio, que lo tienes vinculaciones con Rusia, tienes vinculaciones con China, tienes vinculaciones por supuesto, con Irán. Es decir, Estados Unidos está implicado en absolutamente todos los riesgos geopolíticos que están encima de la mesa. Europa parece que estamos un poco más, pero es que tenemos una guerra en Europa abierta desde hace 3 años. Es decir, la interconexión entre todos ellos, pensamos que de cara a los mercados financieros, sobre todo, aparte de ese posible repunte de inflación, podría, por supuesto, acarrear repuntes de volatilidad. Que sabemos que cuando inviertes en mercados financieros nunca estás exento de volatilidad, pero sí que pensamos que pueden ser los detonantes de ver incrementos de volatilidad por encima de lo esperado en momentos determinados, o incluso que vuelva a una volatilidad más estructural si efectivamente estamos en una evolución constante de esos riesgos a lo largo de 2024. Que no es que vayan a acabar el 1 de enero del 2025, ni mucho menos, pero sí que es cierto que este año han pasado a la palestra y
desde nuestro punto de vista, junto con la política de bancos centrales, son los dos ángulos que tenemos que tener en cuenta para la inversión en 2024. Juan. Geopolítica e inflación, estoy de acuerdo. Tanto elecciones, los conflictos bélicos, los varios frentes que hay abiertos, y definitivamente yo creo que la inflación todavía este año nuevamente va a costar, como decía al principio, traer a los niveles de inflación al 2%, y desde ese punto de vista lo que más nos preocupa sería un error por parte de política monetaria, que bajáramos tipos, que el consumidor se mantenga la presión salarial por parte de los consumidores, que los crecimientos económicos en las principales economías desarrolladas repunten y nuevamente tenemos una escalada de precios, y eso haga que nuevamente los bancos centrales tengan que deshacer los pasos hechos. Por lo tanto, geopolítica e inflación, las dos variables a tener en cuenta de cara a este año. Pues muchísimas gracias a los tres por toda esa fotografía y por ver un poco más ahí a largo plazo, sobre todo las dudas que tiene el inversor. Juan Fierro, director para Iberia de Janus Henderson, buena semana, muchas gracias. Buen negocio. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España, buena semana, buen negocio. Gracias. Y Almudena Mendaza, responsable para Iberia de General Investment, buena semana y buen negocio. Se intentará. Gracias. A ver si se puede. 9:28 de la mañana.